Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga. Ya estamos al aire. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo aquí desde España para el mundo, a través de Capital Radio aquí en España y también Radio Agricultura y en Chile 92.1 FM y aquí 103.2 FM. También a través de nuestras plataformas digitales en ambas radios, también en YouTube, ambos canales de YouTube. Te estamos acompañando y nos puedes ver. Si no pudiste escucharnos en los domingos que transmitimos nuestro programa, puedes verlo después cualquier otro día a través de YouTube, que eso es una maravilla, ¿no? Poder, si no alcanzaste el domingo, pues lo puedes ver en semana. Hoy tenemos un gran invitado en nuestro programa de conversación y multidisciplinar. Es un lujo, una maravilla tener a una eminencia, a un señorazo. Está de paso por aquí por Madrid. Él es chileno, lo voy a introducir. Doctor en Historia por la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Académico de la Universidad de Tarapacá, en Chile. Coautor del libro Historia de Chile, 1960 a 2010, que nos lo ha traído aquí al estudio. Vamos a hablar también de esta obra fabulosa. Vamos a hablar de América Latina, porque no resulta claro, ¿no?, hacia dónde avanza o retrocede América Latina. Esto es lo que dice nuestro invitado. América Latina, continente de esperanzas y de utopías, de fantasmas y dolores, de fracasos y éxitos relativos. Continente que ha tenido triunfos mundiales en la literatura y en el fútbol, pero sigue estando en deuda con la política, la economía y el desarrollo social. Tenemos el gusto de tener aquí a Alejandro Sanfrancisco. Bienvenido. Muchas gracias, Carolina. Un gusto estar acá. Te agradezco mucho la invitación y estar en Madrid, en España, siempre un agrado. Gracias por venir. ¿Qué te ha traído por aquí? Qué alegría que estés en Madrid. ¿Qué has hecho? ¿Has venido a dar conferencias? Bueno, muchísimas actividades. Ha sido bastante intenso, ¿eh? Yo fui invitado originalmente por la Universidad Autónoma de Madrid, por Pedro Martínez Lillo. Dicté una conferencia en un máster de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, pero también estuve en otras actividades con la Fundación Chile-España. Estuve en el Instituto de Empresa, también reunido con el grupo chileno. Estuve en una reunión con un grupo de estudiantes que son profesionales de periodismo, pero que están haciendo un máster en la Universidad de los Andes en Chile, que organiza Cristian Pizarro. Y además he tenido otras actividades, así como charlas, conferencias en el San Pablo Zeus. Me he juntado con personas también que son intelectuales del mundo de la cultura, y por supuesto he ido a comprar libros. Libros, por supuesto, a la Casa del Libro. A Marcial Ponce es mi preferida, en Conde del Valle de Suchil, pero también he ido a otros lados, a la Casa del Libro, ciertamente, a Troas. Depende de los temas, vamos seleccionando los libros, pero puedo decir que me llevo una buena maleta. Qué bien, siempre eso es maravilloso. Me he juntado con amigos. También es importante. Recibió también Emilio del Río, por ejemplo, que fue senador, diputado, y hoy está en el Ayuntamiento de Madrid, en Biblioteca, Archivo y Museo. O sea, he tenido una muy, muy buena estadía acá. Qué bonito, qué bien. ¿Hace cuánto que no venías? Desde el año pasado, no venía desde septiembre. Eso es lo bueno, que vengas constantemente, ¿no? Hay que estar acá. Hay que estar acá. Efectivamente, cuando me invitan, yo vengo. Y cuando fuiste agregado cultural, ¿cómo fue la experiencia? Extraordinaria. Estuve, me imagino, entre 2012 y 2014, marzo. El embajador era Sergio Romero, un gestor, un motor, que estuvo también invitado acá en el programa, y que había sido antes presidente de Senado en un par de ocasiones, un político realmente muy, muy destacado, y me tocó trabajar con él, con todo lo que eso implica de trabajo, que es mucho, él es exigente, pero también de aprendizaje. Era una España distinta, gobernada por el Partido Popular, por Mariano Rajoy, con una dinámica cultural muy interesante, que yo diría que la figura principal de la cultura en España en ese minuto era Mario Vargas Llosa, pero
pero había otras personas relevantes. Recuerdo haber leído a Javier Cercas, haber participado en foros y actividades en el Instituto Cervantes, en la Biblioteca Nacional, en numerosas universidades, haber trabajado con la Fundación Chile-España, que dirige María Ángeles Osorio, haber recorrido prácticamente España difundiendo la cultura de Chile en sus más diferentes expresiones. Por ejemplo, estuve con Raúl Zurita en Orihuela, la tierra de Miguel Hernández, ¿te acuerdas? Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como un rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería, decía en elegía Miguel Hernández, y también, qué sé yo, en el País Vasco, en muchos lugares, en Barcelona, tuvimos actividades en Cádiz y en Andalucía en general. O sea, mi primera actividad fue en Badajoz, o sea, camino hacia Portugal. Fue una etapa tierra. realmente espectacular, muy interesante desde el punto de vista profesional y humanamente, que me permitió desarrollarme en mi vocación, que es la historia, la cultura y esas cosas. Se hicieron muchas cosas, ¿no? Me acuerdo, yo estaba aquí ya, yo llevo 22 años y me acuerdo en 2010 cuando llegó don Sergio Romero a formar equipo. Desde ahí se hicieron muchas cosas por la cultura. Es que es importante porque España es un amigo de Chile, un amigo valioso. Directo. Tenemos elementos comunes, el principal de todos, ciertamente el idioma. Hay en esos años, por ejemplo, ganó el premio Cervantes Nicanor Parra, antes Así lo había es. ganado Jorge Edwards, que falleció, Gonzalo Rojas, falleció Parra y falleció Jorge Edwards en los últimos años, ambos premios Cervantes. Entonces tenemos una relación que es muy larga, de mucho afecto, de largo tiempo. Entonces imagínate lo que es estar en ese ámbito. Además, España desde siempre tiene una literatura de primer orden, una historia también de muy buen nivel, una historiografía, universidades importantes. Hicimos un encuentro de universidades chilenas y españolas en la que vinieron más de 30 instituciones de Chile, rectores de universidades estatales, universidades privadas, universidades tradicionales no estatales. O sea, ha sido realmente una bendición, un privilegio y muy agradecido, por cierto. Es muy interesante esto que dices de las universidades, ¿no? Del intercambio que hay. Hemos tenido en el programa intercambios universitarios entre países, entre Chile y España, la Universidad CEU y CADE, bueno, tantas, ¿no? Que mandan alumnos de aquí y de allá. Eso siempre es bueno. La Universidad Tarapacá también lo hace. También, y por ejemplo, hoy vi en la Universidad Autónoma de Madrid, donde fui invitado, había estudiantes de Chile, pero había estudiantes de Chile como había de múltiples nacionalidades, y no solo latinoamericanas, sino que también europeas. Muy, muy rica la vida cultural acá. ¿Cómo nace tu faceta? ¿Tú estudias historia? ¿Por qué? ¿Tu padre te lo inculca? ¿Tu madre? ¿Siempre hay algo familiar o no? No, esto es una historia rara, pero yo hasta segundo medio quería ser profesor de matemáticas. Ese era mi sueño. Qué bonito. Tenía también. abuelo profesor de matemáticas. Mi madre es profesora de matemáticas. Tatay, Raúl, que además me exigía mucho, porque cada vez que yo iba a Santiago me enseñaba multiplicaciones, pero con 2 dígitos cuando era chico, 15 por 18, cosas así, pero yo solo podía contestar de memoria, no podía contestar recurriendo a las calculadoras ni cosas por el estilo. A mano, No, de cabeza, ni siquiera a mano, nada. Mis tíos Sergio y José eran profesores de matemáticas, yo los admiraba mucho, entonces me gustaba eso. Y después perdí la vocación por distintas razones, por las matemáticas, pero quería ser entrenador de fútbol. Ah, mira. Eso tampoco resultó. Pese a que fui entrenador de fútbol de colegio, pero no logré ser entrenador profesional de fútbol. Y cuando ya estaba decidido a ser entrenador de fútbol, mi papá me hizo una oferta irresistible. Me preguntó dónde quería estudiar yo para entrenador de fútbol. Yo le dije en Francia, porque mi ídolo, que era Alberto Fouillou, había estudiado para entrenador en Francia. Me dijo, ¿en serio? Sí, ya. Si estudias Derecho en la Católica, yo te pago un curso en Francia. Yo le dije, hecho. Así que estudié Derecho. Qué buen trato, claro. Buen trato, pero nunca Qué estudié en Francia. Tu padre. Llegó hasta ahí. Y después, estando en Derecho, empecé a tomar ramos de historia y me fascinó.
O sea, realmente esa fue mi vocación. Yo agradezco haber estado en Derecho, lo pasé muy bien en Derecho, pero tengo grandes amigos de ahí, pero lo mío era la historia, gocé, disfruté, aprendí, sobreestudié, y realmente ha sido una vida muy, muy plena en dos dimensiones, en la historia propiamente tal y en la formación de jóvenes con una base histórica. Qué interesante. O sea, de las matemáticas, ¿no? Al fútbol, del fútbol, al derecho y del derecho a la historia. Muy, muy bueno, muy bueno. No me arrepiento, ¿eh? Y feliz, ¿no? Hasta el día de hoy. Y este libro, esta obra, por favor, coméntanos. Esa es una obra que no es iniciativa mía, es una iniciativa de Luis Cordero, que fue presidente de la Universidad San Sebastián y me pidió que yo la dirigiera. Yo fui director, como aparece ahí, y coautor, pero es una obra en la que participan José Manuel Castro, Milton Cortés, Gonzalo Larios, Ángel Soto, se me está yendo algo. Miriam Duchens. Y en dos tomos participan otras personas que en el tomo 2 participó Sergio Carrasco, en los tomos 5 y 6 participó Montserrat Risco. Y la idea era hacer la historia de los últimos 50 años del Bicentenario, es decir, de 1960 a 2010. Yo fui el director general y coautor de la obra, y en ese sentido fue un privilegio porque el equipo profesional es muy bueno, el apoyo que nos dio la universidad también fue muy, muy importante, y ya llevamos publicados 9 tomos y este año 2026 van a aparecer 2 tomos más, que son los tomos... 9 tomos, pero bueno. 9 tomos, ahora viene el 10 y el 11, con lo cual llegamos a 1990, y después falta cubrir el periodo 1990-2010, ahora lo dirige José Manuel Castro, el proyecto. Yo estoy en la Universidad de Tarapacá, felizmente, pero colaboro en algunas partes de esta obra como corresponde, y además porque viene a ser el proyecto y me gusta mucho, me interesa mucho, y yo creo que va a ser una contribución a comprender 50 años decisivos de la historia de Chile, una época en que Chile se vio sumido en los más diversos experimentos sociales y políticos que van desde la Revolución en Libertad a la Revolución Socialista, desde el gobierno de Pinochet, que fue un gobierno transformador, a la democracia, desde el estatismo a la libertad económica, de la democracia a un régimen autoritario o dictatorial, con una inserción importante en el mundo de Chile, con gran pobreza, que después pasa a ser un país de sectores medios y que participa en la OCDE y tiene alto nivel de desarrollo humano. O sea, es un país de grandes transformaciones en todos esos años. Y la obra lo que procura es no solo estudiar la parte política, sino que tiene capítulos completos de relaciones internacionales, economía, cultura, iglesia o religión, y educación. Es decir, es una obra que trata de ser una explicación general de la historia de Chile entre 1960 y 2010. Y el tomo que tú tienes en tus manos, que es el tomo 1, se llama Democracia, Esperanzas y Frustraciones, Chile a mediados del siglo XX, que es como el tomo introductorio a toda la obra. Claro, aquí dice, es un proyecto que estudia una época de grandes transformaciones en la trayectoria nacional, inserta en la realidad internacional, aborda la crisis y ruptura de la democracia, la creación de un nuevo orden institucional en lo político y económico, así como la democratización y desarrollo de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Es una obra colectiva que contará con varios tomos, fruto de una investigación en la que se entrelaza la cultura y la política, la economía con la sociedad, la educación, la religión, lo que tú has dicho, y las relaciones internacionales. Qué bueno 1960. Porque las nuevas generaciones en Chile piensan que la historia de Chile comenzó con Pinochet y con Allende en los años 70. Y eso no es así. La historia de Chile es rica en tantas cosas. Cuando uno hace una historia, toma una decisión. Siempre dice, por ejemplo, yo... ¿Pero cuándo nace la historia de Chile? Cuando nace Chile. ¿Pero en qué año? Momento. Si tuvieras que fijarlo, probablemente en 1536 o en 1541. O sea, cuando llega Diego Almagro a Chile o cuando llega Pedro de Valdivia. Pero tú puedes hacer la historia desde 1810, puedes hacer la historia desde 1891. Por ejemplo, la historia de Chile Gonzalo Vial es 1891-1973. Eso siempre tiene algo de arbitrario. Pero lo que pasa es que el objeto de estudio es el que es relevante. Yo también puedo estudiar historia de Chile desde 1973 en adelante, o desde 1990 en adelante, desde Patricio Elwin, la continuidad de la democracia chilena. Pero es bonito contarlo todo. Ahora, nosotros, ¿por qué partimos en 1960? Si eso tiene una explicación. Porque nosotros queremos estudiar el último cuarto del Bicentenario, que era el menos estudiado.
O sea, claro. y el periodo inmediatamente anterior lo había estudiado Gonzalo Vial en su Historia de Chile, que era 1891-1973. Y como él se murió, alcanzó a escribir hasta 1938. Y nosotros tomamos aquí eso. Plena guerra civil española. Claro, pero él parte en la Guerra Civil Chilena de 1891. Entonces, Claro. es interesante. Nosotros comenzamos el primer tomo a mediados del siglo XX, que en realidad es el segundo tercio del siglo XX, vendría a ser así como 1930-1960, y el tomo 2 ya es 1958, que es el presidente Jorge Alessandri, 1964, después 2 tomos de Eduardo Frei Montalva, 2 tomos de Salvador Allende, y luego vienen los tomos del general Pinochet. Y así esperamos seguir hasta el 2010, que son los 4 gobiernos de la Concertación, es decir, Patricio Elwin, Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. Y ahí cierra. No cierra porque sea el gobierno de Bachelet, no cierra porque asuma Piñera, no cierra porque hubo un mundial de fútbol o porque hubo un terremoto. Es porque termina el último cuarto del Bicentenario, que es la matriz que nosotros utilizamos. Fantástico. ¿Dónde se puede comprar? Ese se puede comprar por internet. Me parece que está en Busca Libre, y en Marcial Ponce entiendo que había, y en otros lados. Fantástico. Bueno, ¿qué pasa con Chile ahora en la actualidad? Estamos con muchos cambios. Y es lógico. Mira, de repente la gente dice, oye, está muy cambiante la realidad en Chile. No solo en Chile, en América Latina, pero obvio, sí, hoy día hay democracia. Cuando tú miras los años 70, por ejemplo, incluso 60 menos, y 80 menos también, lo que hay en Chile, en América Latina, son regímenes dictatoriales, gobiernos autoritarios. De manera que no hay democracia como la que conocemos a partir de 1980, qué sé yo, en Perú, en Brasil, en Argentina el 83 y termina en Chile el año 90. Bueno, si no hay eso, los gobiernos son muy continuos. O sea, los que gobiernan son básicamente siempre los mismos, básicamente lo que pasaba en la dictadura de Cuba, de Fidel Castro, desde 1959 en adelante. En cambio, desde los años 80 al 90, se produce la tercera ola de democratización de la que habla Huntington, el triunfo del liberalismo político y también económico. Y tenemos elecciones todos los años. Piensa tú que en los últimos 2 o 3 años hemos escuchado de elecciones en Brasil, en Argentina, en Chile, en Bolivia hace un tiempo atrás. Rodrigo Paz, ¿no? Acaba de salir. Comenzando el mes en Costa Rica, ahora en 2026. En febrero, el 2026, pero luego vienen elecciones en Colombia, en Brasil, en Perú. Entonces, eso no es lógico. Entonces se producen cambios. Se produce cambio porque hay democracia y se produce cambio por una segunda razón, porque está cada vez más difícil gobernar, entonces ganan mucho las oposiciones. Entonces está gobernando un gobierno de derecha, triunfa una alternativa de izquierda. Gobierna la izquierda, triunfa una alternativa de derecha. Eso es lo que ha pasado en muchos lugares. Que sea en Argentina gobernaba Cristina Fernández, ganó Mauricio Macri. Terminó Macri, Alberto Fernández. Terminó Alberto Fernández, gobierna Javier Milei. Pero en Chile ha pasado exactamente lo mismo. De Bachelet se pasó a Piñera, de Piñera a Bachelet. De Bachelet a Piñera, de Piñera a Boric. Y de Boric a José Antonio Kast. Entonces triunfa el homónimo contrario, la alternativa opositora a quien gobierna en un momento determinado. Y esa es la segunda razón de los cambios. La primera razón es que hay democracia. La segunda razón es que están ganando las alternativas y cuesta darle continuidad a los gobiernos que existen. Pero esto no es casualidad, ¿no? Son los votos los que nada esperan es casualidad en historia. Que salga Bachelet, luego que salga... No es casualidad, o sea, es el juntan, pueblo el que elige. Se juntan y las normas, porque por ejemplo también hay países que impiden la reelección. Bueno, Maduro, todo lo que han vivido los venezolanos. Claro, ¿no? Por eso él se queda, y eso no es el pueblo, sino que es decisión de poder. Hay países que impiden la reelección inmediata, entonces no tienen reelección, pero no prohíben la reelección mediata, con lo cual un mismo gobernante, Bachelet, Piñera, puede volver al gobierno, y ciertamente influyen las normas institucionales. En Europa son más de carácter parlamentarista, en América Latina son de carácter más presidencialista, entonces depende mucho del régimen electoral, pero en América Latina se ha instalado fundamentalmente el sistema de segunda vuelta, que fue el que rigió en Chile a fines del
del 2025, si nadie obtiene la mayoría absoluta de los votos en la primera vuelta, o el 40% como establecen algunos países, bueno, hay una segunda vuelta y ahí se dirime entre las dos primeras mayorías quién va a ocupar la casa de gobierno por los próximos años, dure cuanto dure ese periodo presidencial. Alejandro, como analista político, analista histórico, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser nuestro nuevo gobierno? José Antonio Kast. Primero, el gobierno del presidente Kast no es una casualidad. José Antonio Kast fue candidato en 3 ocasiones, fue el 2017, el 2021 y el 2025. En cada uno tuvo mejores resultados que en la anterior. En la primera obtuvo casi el 8% de los votos. En la segunda pasó primero a segunda vuelta, pero perdió la segunda vuelta con el candidato Gabriel Boric, y en esta tercera elección pasó segundo a segunda vuelta. Ese fue histórico, pero, ¿no? El único, pero triunfó. El único chileno que... ¿No? Kast. El único chileno que recibió tal cantidad de votos. No, lo que pasa es que eso fue en la segunda vuelta. En la segunda vuelta sí. Es el presidente que más votos ha obtenido en toda la historia nacional. Más de 7 millones de votos. Incluso habiendo salido segundo en la primera vuelta contra Janet Jara. Y eso es un trabajo. Él ha recorrido todo Chile, él ha recorrido todas las comunas del país, salvo una, lo ha hecho varias veces, tiene un sentido de trabajo popular en terreno que es muy propio de él, y en ese sentido lo primero que hay que ver es que cuenta con un respaldo macizo para haber llegado a la moneda, a la Casa de Gobierno de Chile. En segundo lugar, me parece a mí que representa adecuadamente los intereses y las preocupaciones de los chilenos en la actualidad, que básicamente, si en un momento dado fueron el cambio constitucional y cosas por el estilo, hoy día están centradas fundamentalmente en la seguridad, el combate al crimen organizado y a la inmigración descontrolada, por una parte. En segundo lugar, lo que el programa de gobierno en su primera página llama la emergencia económica, es decir, Chile está creciendo poco, el año 2025 creció un 1,9%, que es un mal resultado. Se discutía si iba a sacar menos, que el peor resultado desde el regreso a la democracia, que era la presidenta Michelle Bachelet, que obtuvo 1,7 en su segunda administración. El presidente Sebastián Piñera llegó a 2,4. Pero esos son malos resultados para lo que es la trayectoria de Chile desde que se produjo la revolución económica en los años 70. Que crecía Chile desde el 84 al 98, qué sé yo, al 7%, al 6%, al 8% mensual. Fueron como los años del tigre de América Latina. Y esa segunda preocupación es muy relevante. Chile, país líder en esa época. Así es. Claro. Y esa segunda derivada nos lleva a la tercera, que es la urgencia o la emergencia social. Chile tiene problemas sociales graves en vivienda, en educación, en salud. Y si bien de repente la gente dice, oye, pero ustedes están mejor que otros países de la región, de Sudamérica o de América Latina en general, la verdad es que los chilenos se acostumbraron a un estándar mejor y se comparan ya no con los países de la región, sino que aspiran a tener un nivel de vida del primer mundo. Ciertamente Chile está lejos de esa realidad, pero ese era el camino que llevaba. Y la tarea de la emergencia en seguridad económica y social es volver a Chile hacia esa esfera de desarrollo. Vamos a una pausa. Usted manda. Ya volvemos. En un segundito, pausa comercial. Desde España para el mundo, con Carolina Paz Zúñiga.
Ya estamos de regreso aquí desde España para el mundo con Capital Radio y también Radio Agricultura en Chile. Estamos conectados, ambos países, ambas naciones, ambas emisoras conectadas para entregarles la mejor información con nuestros invitados que siempre son un aporte, con su experiencia, con su visión. Tenemos el honor de tener aquí a Alejandro San Francisco, historiador, nos ha traído su libro, que lo ha hecho con un equipazo también, Historia de Chile, 1960 a 2010, ya están por el cuarto tomo. Noveno tomo, oye, felicitaciones. Muy bueno el equipo. Chile, mediados del siglo XX, democracia, esperanzas y frustraciones. Incluye un estudio introductivo de este plan completo de la obra y aborda una realidad nacional en una época marcada por la creciente influencia del Estado en la economía y una progresiva democratización política. Muy, muy, muy interesante. Alejandro, historiador, académico, Universidad Tarapacá. ¿Cómo está la Universidad Tarapacá? Bien, pues es una universidad que tiene un buen nivel de desarrollo, una universidad estatal. El rector ha sido Emilio Rodríguez en los últimos años. Y si tú te fijas en distintos rankings internacionales, especialmente en investigación, es una universidad que obtiene buenos resultados. Chile tiene un sistema mixto de educación superior que yo creo que vale la pena cuidar. Y eso la lleva a tener muy buenas universidades estatales, muy buenas universidades tradicionales no estatales, que son las que se llamaban del Consejo de Rectores, entre las que está la Universidad Católica de Chile, la de Concepción, la Austral o la Federico Santa María, y muy buenas universidades privadas también que tienen desarrollo profesional, tienen investigación, exalumnos que influyen en la sociedad. Entonces yo creo que el sistema universitario chileno está bien conceptuado. Si tú miras distintos rankings, el rankings, qué sé yo, QS u otros, la Católica y la Chile aparecen siempre entre las 5 o 10 mejores universidades del continente. Así es. Aparece la Universidad de Santiago y la de Concepción entre las 20 mejores, y hay 16 universidades entre las 100 mejores del continente. Cuando uno ve esto, uno dice, ya, pero ¿y eso es bueno o malo? Bueno, si tú te fijas, es que Argentina, Perú, Brasil, Venezuela, Colombia, México son países con mucha mayor población que Chile. La verdad es que tener un sexto de las mejores universidades, de las 100 mejores universidades continentales, es un muy buen resultado. No es para andar celebrando, es para darse cuenta de lo que tenemos y para seguir trabajando. Y eso necesita muchos recursos económicos, necesita recursos intelectuales, es decir, profesores, académicos, investigadores, y también necesita estudiantes con vocación por el estudio, y no solo que quieran sacar un título profesional, y un sistema escolar que permita enseñar a los estudiantes y que ellos aprendan a un nivel cada vez mayor y mejor. Sistema educativo. ¿Vives en Arica? No, yo vivo en Santiago. Yo estoy en el Instituto de Alta Investigación. Está en Santiago. Y que tiene una cosa que es impresionante cuando la vi por primera vez. Cuando tenemos las reuniones son en inglés y hay profesores que viven fuera de Chile. Y se conectan, ¿no? Sí, porque tenemos profesores, algunos viven en Arica, otros viven en Santiago, otros viven en Europa, otros investigan por su cuenta, porque es un instituto de alta investigación. Entonces, por supuesto, he ido a dar conferencias a Arica y en otros lugares, pero mi tarea está donde está mi investigación, que es la historia de Chile, básicamente, que viene después de esta, es decir, la historia de Chile 1989-2019, que se llama Historia de 30 años, que son los 30 años que se pusieron en tela de juicio en su momento, y que a mí me interesa investigar como historiador, y que es coetánea a mi vida, es decir, el historiador que escribe ha vivido el tiempo histórico que analiza, que es una cosa relativamente nueva, pero que tiene sus orígenes en el mundo griego y romano, o sea, tan nueva no es. Lo que pasa después se había dicho distinto. ¿Piensas que, o sea, como cuando hablas de historia, cómo crees que el europeo ve nuestro país? Yo tengo la impresión que a nivel europeo, también norteamericano, América Latina no es una preocupación principal. No les interesa. Salvo España. Yo creo que España tiene una cosa distinta. Y tiene que ver con cuestiones institucionales. Entre ellas están, por ejemplo, las cumbres iberoamericanas, la pertenencia a ciertos organismos
que derivan de una comunidad histórica y lingüística que es muy relevante. Cuando tú tienes 650 millones de personas que hablan español en el mundo, bueno, eso tiene un valor. Si tú miras la literatura, que obviamente tiene importancia, la literatura chilena, pero también latinoamericana, solía ser chilena o colombiana o peruana o argentina o uruguaya, es decir, era de país, era nacional. Ujú. Lo que ocurre con el boom latinoamericano en los años 60 es que la literatura se hace internacional, se escribe una literatura para el mundo. Y por eso figuras como Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, qué sé yo, Carlos Fuentes, Cortázar y otros, son personas que no están necesariamente asociados a un país, sino que a una lengua, que es el español. Bueno, el castellano, ¿no? Que es la tercera más importante del mundo. Y eso debiera reflejarse en distintos lados. Y por eso muchos se vienen a vivir qué sé yo, a Barcelona, a Francia, a París, sí, a Londres, entonces en distintos lugares. Y yo creo que eso genera una comunidad con España que es muy potente. Pero cuando tú miras otros países cuya lengua es tan diversa de la castellana, qué sé yo, da lo mismo, Checoslovaquia, Austria, Suecia, Finlandia, Noruega, Holanda, tiene que haber una relación o personal o una inversión, si lo llevamos a esto a la economía, u otra explicación que haga tener un interés especial. Es verdad que en América Latina también hay buen turismo, pero en Europa también lo hay. Pero es distinto. Es distinto, es un turismo que es distinto. América Latina también es conocida por el fútbol. Muchos de los mejores jugadores del mundo no solo han jugado en Europa, sino que han jugado acá mismo en España. Maradona, cuando jugó en el Barça en su momento, Lionel Messi, tenemos grandes, sí. Ronaldo, que estuvo en el Barça y en el Real Madrid. Zamorano, en Inter de Milán. Zamorano, y Real que estuvo en el Real Madrid y en el Inter de Milán. Es decir, el fútbol es un gran representante de lo que es el deporte latinoamericano y eso tiene repercusiones. Tú lo leíste a la rápida, pero porque no era lo más importante mi artículo, pero yo lo siento profundamente. América Latina ha ganado mundiales, o sea, Brasil fue campeón en el 58, no es menor. El 62 en Chile, el 58 en Suecia, el 70 en México y después fue campeón nuevamente. Argentina fue campeón en Argentina, fue campeón el 86 en México, ya ha vuelto a hacerlo. Uruguay también fue campeón el 30 y el 50. Hemos sido campeones del mundo como continente. Pero hay otras áreas en que estamos al debe, el desarrollo político. No es el único continente que está al debe. Ciertamente en el progreso económico, el PIB per cápita de América Latina está muy inferior a los grandes países europeos, y lo mismo ocurre con el desarrollo o progreso social. Cuando tú miras la lista de los países de la OCDE con alto desarrollo humano, América Latina prácticamente no aparece. Los que aparecen son los que todos podemos imaginar: Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países europeos, algunos de los países asiáticos y otros. Pero América Latina... ¿Cuánto tiempo crees que tardará en subir el PIB Es que Chile? todo depende de las decisiones que se tomen de fondo. Chile, y yo creo que América Latina tiene tres grandes desafíos en el mediano y largo plazo. El primero es la consolidación de democracias republicanas sólidas. Eso no solo es tener elecciones cada cierto tiempo, alternancia en el poder, partidos plurales, prensa libre y otros. Eso yo diría que es el desde, o sea, con eso se parte. Pero también es tener seguridad y que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida libremente en un marco de garantía de derechos y que no estén controlados por el narcotráfico, el crimen organizado y otros. Alguien podría decir, oye, pero eso es un agregado a las democracias. Es que es una condición de la vida en libertad que el Estado tenga el monopolio de la fuerza legítima y que no la tengan otros grupos organizados que utilicen la violencia para matar, destruir, generar miedo, cobrar impuestos paralelos y otros. Entonces, eso yo creo que es muy delicado. Es tan delicado que si tú te fijas, el presidente más popular de América Latina es Nayib Bukele. Y a los latinoamericanos prácticamente les da lo mismo, guardando las distancias, que la democracia sufra
en El Salvador en la medida en que los salvadoreños estén seguros. Bueno, si no tenemos democracias eficientes en el control de la delincuencia, el narcotráfico, el crimen organizado, va a haber una tentación populista o autoritaria. Primera idea. Segunda, el crecimiento económico. No hay progreso económico, no hay mejoramiento del PIB si no hay realmente un progreso económico permanente. Porque un año te puede subir el petróleo, claro, y va a mejorar el PIB per cápita del país determinado. Puede subir el cobre, como ocurre en el caso de Chile. Pero tú necesitas un sistema que sea consistente en el tiempo, que el crecimiento no solo sea una ilusión por una parte o una excepcionalidad por otra, sino que sea más consistente, más permanente, que es lo que logró Chile en su momento. Y lo tercero, el progreso social, es decir, que los resultados del progreso no solo queden en grupos pequeños que tengan capturado al Estado u otro tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es crucial que el progreso económico derive en progreso social, es decir, que la gente viva mejor, que pueda acceder a una vivienda digna, con baño, donde pueda estar la familia, que la educación sea de calidad, y no solo aquella educación pagada más cara, sino que también la educación estatal o la que reciben los que tienen menos recursos, que la salud no sea un privilegio, sino que haya acceso a la salud, atención pronta y oportuna, como lo vimos para el COVID, en que competían todos los países del mundo en una lucha contra una pandemia que generó tanto daño. Ahora hay una nueva plaga que viene de Nepal, ¿no? De India. Dicen que hay plagas todo el tiempo, sí. Yo no sé mucho medicina, no sé si será un bulo pero parece que es real. Es muy importante que los sistemas de salud estén preparados. Y en esto hay que desideologizar la discusión. No es el sistema privado de salud, no es el sistema estatal de salud. La señora, el caballero, el niño, el abuelito, el papá, la mamá, que tienen a alguien enfermo en la familia, quieren que éste sane, no que esté atendido en un hospital de tal naturaleza. Entonces hay que apuntar a eso, al objetivo, y no necesariamente a los medios, que en general es mejor cuando son diversos. Tuvimos hace pocas semanas aquí a una gran periodista que se llama Ana Samboal, que sacó un libro que se llama El final de la clase media en España. ¿Tú crees que en Chile esto está ocurriendo también? Porque aquí en España es brutal. Hay varios, la clase media está en decadencia. Sí, hay varias cosas. Lo que pasa es que la clase media... O sea, los jóvenes no pueden acceder a una vivienda. Es que ese es el punto. Todo lo que estudian. Fíjate que los jóvenes hoy día estudian más, tienen más acceso a ciertos bienes, a los viajes, al conocimiento, a los posgrados, pero les es más difícil acceder a una vivienda. Esto no es que haya menos clase media, sino que hay algo institucionalmente que no está funcionando. Pueden ser los créditos, pueden ser los subsidios del Estado. Porque cuando empiezan las políticas estatales hacia la gente, si tú te fijas, el Estado no siempre se preocupó de los temas económicos y sociales. En Grecia y Roma, que se era el pan y circo. En el siglo XIX los países se preocupaban de generar identidad nacional, era el siglo del nacionalismo, de crear instituciones libres, el siglo de la democracia, aunque fuera una democracia limitada, restringida y otras cosas, pero no se metía en temas económicos y sociales. Eso aparece con Bismarck, recién en la segunda mitad del siglo XIX. Y en América Latina y en otros países europeos está la discusión de la socialdemocracia a fines del siglo, es a comienzos del siglo XX. O sea, el Estado debe preocuparse de la economía. Eso es una cuestión que fundamental, que la base. Pero cuando tú te preocupas y dices, ya, vamos a preocuparnos entonces de que los pobres tengan acceso a una vivienda, o de que los pobres tengan acceso a la educación básica primaria. Pero resulta que el problema hoy día en muchos países no son los pobres, entre otras cosas porque ha disminuido la pobreza. Entonces las políticas públicas tienen que atender esa nueva realidad. Y la nueva realidad no significa olvidar a los pobres, porque siguen existiendo. Y la miseria sigue existiendo. Sigue existiendo en España y sigue existiendo en países como Chile. Pero es necesario atender a los otros. Entonces a lo mejor un buen subsidio por una vez que permita acceder a la vivienda, que puede ser el pie, es decir, el pago inicial. Sí, claro. De manera tal si no hay pie, que no se puede. Las personas puedan después comprar su departamento pagando solamente el dividendo mensual, en vez de estar pagando arriendo y nunca tener el... Claro, uno podría decir, ya, pero es que si tú le pagas el pie, va a comprarlo y lo va a vender. Bueno, pero es que tú lo puedes tener con embargo, ya, no puedes venderlo en 10 años.
y la persona elegirá, compro, no compro. Pero hay que renovar el pensamiento, de manera que yo solidifico, fortalezco a la clase media y no la dejo que sea una clase media con poca capacidad de tener ciertos bienes que no son suntuarios. Sí, en Chile los sectores medios e incluso populares en su minuto aspiraban a la vivienda propia y ciertamente acá en España también. Y ha habido problemas que son institucionales, de crisis de terrenos, de costos demasiado altos de la vivienda. Hay que evaluarlo con más detención, pero en vez de matar a la clase media, hay que fortalecer a la clase media, que al final, si tú te fijas, somos la mayoría de los ciudadanos en un país. Los ricos son muy pocos y las sociedades que progresan tienen menos pobreza. Bueno, entonces la clase media, más acomodada, menos acomodada, con dificultades, es el núcleo. Hay que ayudar a los jóvenes, fundamental. Y que ellos son el futuro, ayuden, sí. y son preparados, estudian, y al final que no tengan acceso, eso es triste, por lo menos aquí en España está ocurriendo. En Chile es más barato quizá una propiedad. Es más barato, pero para decirlo en fácil, hoy es más difícil acceder a una vivienda para las personas que están entre 25 y 35 años que lo que era hace 25 o 30 años. Entonces lo que hay que ver es cómo, pues las personas no se comparan con el pasado ni con un futuro que no saben si llegará, es cuál es la posibilidad hoy de acceder a vivienda real. Ministro de Economía, ministra de Educación, ¿qué le ha parecido los nuevos? Yo creo que el gabinete de José Antonio Kast es un gabinete amplio, es un gabinete que incorpora distintas miradas, formaciones que son distintas, que han estudiado carreras diversas, no está hiper concentrada en 2 o 3 carreras, que han estudiado en ciudades distintas, sean sus ciudades de origen, así lo que podríamos llamar la enseñanza natal, primaria o secundaria, o la enseñanza universitaria. Eso que te podría parecer que no es tan relevante, es muy relevante porque Chile a veces es demasiado centralizado, o sea, como que toda la gente viene de la Universidad Católica, viene de la Universidad de Chile, es la capital, claro, Santiago. Pero una capital sobreimportante en relación a otros países, como por ejemplo España. Aquí los liderazgos uno los ve en Galicia, los ve en distintos lugares. Felipe González era de Andalucía, o sea, en eso no hay que enredarse. Y en ese sentido me parece que un gabinete amplio es el gabinete más amplio desde el regreso a la democracia en términos políticos. O sea, hay personas que son de derecha nítida, clara, entre ellos el propio presidente de la República y el Partido Republicano, que es el partido del presidente de la República, José Antonio Kast, pero hay otros grupos que son de centro derecha, otros son más centristas y algunos incluso fueron ministros de los gobiernos de la concertación de Partidos por la Democracia o de la Nueva Mayoría, coalición que integró el Partido Comunista en Chile. Mónica Rincón, por ejemplo. Jimena Rincón. Es una coalición amplia en ese sentido. Y a mí me parece que hay muchos independientes, que es la situación habitual de los chilenos, y particularmente de las derechas cuando gobiernan, destacan más los independientes. De manera tal que un gabinete que está bien pensado, bien diseñado por el presidente de la República, pero al cual hay que advertir algunos riesgos, por ejemplo, de subrepresentación política. O sea, es muy bueno que haya muchos independientes, pero tal vez los partidos podrían tener una mayor cabida en el gobierno. Probablemente eso se va a ir viendo en la composición de la estructura global del Ejecutivo en los próximos meses, en los gobiernos regionales y en otro tipo de actividades. Ese es un tema que yo creo que es interesante, pero los ministros son personas capaces. Tú me mencionaste economía. Economía y educación, ya que estábamos hablando de las universidades. Son personas ambas muy, muy preparadas, que no vienen de la política, vienen de las políticas públicas o del mundo profesional gremial, en los dos casos, pero hay otros que están en la misma situación y tendrá que tener una combinación adecuada el gobierno entre política y acción ejecutiva. Yo creo que la política es muy importante y es una disciplina propia. No todo es tecnocracia, no todo es solución técnica de los problemas, y ahí el presidente tiene un desafío. Ahora, yo creo que la clave para eso es un gabinete aterrizado en la realidad. O sea, a mí me parece que tiene que tener técnicos y profesionales serios, pero un gabinete que está enclaustrado en las paredes de una oficina ministerial y no conoce lo que está pasando en la calle,
en el pueblo, en las regiones, en los sectores más alejados de la capital, en el mundo rural, en los sectores a lo mejor poblacionales, con los abuelitos que ya están jubilados. ¿Cómo vive esa gente? Bueno, tú tienes que verlo, no te lo puedes imaginar. Tienen que salir a terreno, ¿no? Sí, no te lo pueden dar en una estadística, no necesitas leerte el censo para ello. Obviamente el censo lo tienes que dominar, obviamente tienes que dominar las encuestas, tienes que saber qué dicen los estudios más importantes, pero la clave, yo lo resumo así, no sé cómo se dirá acá, tiene que ser un gobierno con olor a pueblo, tiene que tener capacidad de conocer la realidad social. De lo contrario va a ser un gobierno autoaislado. Pero no creo que sea autoaislado, no creo. Yo creo que no, pero yo creo que no, porque el Tenemos fe. presidente Kast es una persona que le gusta estar con la gente. Yo lo he visto en el ministro de Vivienda. El ministro de Vivienda está en cada problema que hay. Hubo incendios, hubo temporales Todavía en este verano. Todavía hay en este mucho tema verano con los chileno, incendios, invierno terrible. español. Y el ministro de Vivienda ha estado en todo, y ha estado con la gente, y ha estado viendo cuál es el problema real, dónde se incendió la casa, Como dónde debe vamos ser. a construir. Eso debe ser, pero eso tienes que multiplicarlo por, ojalá, 25 ministerios. O sea, ojalá cada ministerio conozca muy bien la realidad y de esa manera saber qué es lo que hay que hacer. Si tú tuvieras un ministro de salud, por ejemplo, presente en las urgencias de los hospitales, Que esté en los hospitales, y eso sería ver fabuloso. qué es lo que está pasando ahí y dónde están los cuellos de botella por los cuales no se opera a las personas que están en lista de espera, bueno, a lo mejor empezarían a fluir más las listas de espera o habría convenios con otras instituciones que puedan operar a aquellos que están pendientes. Yo eso para todo. Yo creo que el presidente Kast en eso ha dado ejemplo. Antes de viajar a Europa hace algunos días estuvo en Viña del Mar, antes había estado en Concepción donde fueron los incendios. Él lo tiene bastante claro. Esto tiene que ser transversal al gobierno y esto me parece a mí que para que tenga éxito tiene que dolerte un poco la guata, tiene que gustarte, no puede ser una cuestión como ese nervio. solo aprendida, te tiene que emocionar que la gente viva mejor. ¿Y cuál es el mayor desafío cuando empieza ahora Kast? Porque justo tocan los incendios. Antes de asumir en marzo ya incendios, como pasó con Sebastián Piñera, que los mineros estaban atrapados. Y antes del terremoto. Claro, siempre ocurre algo. Es como, no sé si llamarlo maldición o qué, pero siempre ocurre algo que... No le llames maldición, se llama gobernar. Pero mira, esto te pasa de repente, una persona tiene un hijo. Y está feliz porque tiene un hijo. Le preguntan, ¿cómo está tu hijo? Está enfermo. Tuve que llegar al hospital. Bueno, eso es ser padre. Se rompió un dedo. Bueno, eso es ser padre. Si ser padre no es solo reírse, no es solo pasarlo bien. No, claro, hay que pasar las buenas y las malas. Eso es gobernar. Si gobernar tiene cosas muy lindas. Sí, pero el desafío de siempre empezar con la tragedia, ¿no? Con el... Bueno, eso es Chile. Mira, esta historia es 1960-2010. ¿Tú sabes lo que hubo en 1960? Un gran terremoto. Y el 2010, ¿sabes lo que hubo? Un terremoto. Otro gran Valdivia terremoto. se cayó entero, Entonces, Concepción. Eso es Chile. Chile es un país que sufre, Chile es un país doliente. Neruda le llamaba largo pétalo de mar y vino y nieve, pero es bastante más que eso. También es de casas caídas, de aguas que van destruyendo la ciudad, de incendios que destruyen casas, vidas, animales, pueblos. Eso es Chile. El que no esté preparado para gobernar, le recomiendo que se dedique a otra cosa. El que quiera gobernar tiene que saber que va a tener que enfrentar los problemas y que los problemas son graves. Y en ese sentido, yo creo que el gobierno, lejos de temerle o estar preocupado por los problemas, tiene que diagnosticarlos muy bien y tiene que buscar soluciones efectivas, oportunas y que vayan en beneficio del objetivo final, que es que la gente viva mejor. Si hoy hemos tenido esos problemas, mañana vamos a tener otros. Pero ojo, a veces nos quejamos de más. Los españoles pueden quejarse de más, los chilenos pueden quejarse de más, los alemanes, los japoneses y los norteamericanos. Pero no te olvides que Japón tuvo una bomba atómica, España una guerra civil, los alemanes 2 guerras mundiales, igual que los italianos y los franceses. Los chilenos tuvieron guerra civil y miseria. O sea, quejarse por las condiciones de vida de hoy a mí me parece un despropósito. Nunca en la historia de la humanidad habíamos gozado de más bienes, privilegios, educación, condiciones de vida que las que tenemos hoy. La pandemia del COVID, si la hubiéramos enfrentado en 1950, habría significado millones y millones y millones de muertes más en distintos lugares, como ocurría antes con la peste negra,
con la gripe española. No, y Piñera trajo la vacuna inmediatamente de China, ¿no? Eso pero fue entre otras cosas más porque rápido Piñera que era Europa. un gran gestor y porque había vacuna. Aquí se demoró muchísimo. Si hace 50 o 100 años no había vacuna. Entonces, ojo con eso, porque en vez de quejarnos por la realidad que vivimos, yo creo que hay que enfrentar esto con ilusión, con entrega, con entusiasmo. Te quiero decir una cosa, mira, a mí me preguntaron una vez en una entrevista cuál era la mejor época o la época que más me gustaba a mí. Yo no tengo ni una duda. De Chile. Y del mundo. ¿Cuál sería? Esta, la que estamos viviendo ahora. No cambio el tiempo que hemos la vivido. Actualidad. Este es el tiempo que nos toca vivir para los cristianos. Este es el tiempo que nos toca santificar. Para los que les gusta el deporte, este es el tiempo que nos toca competir. Para los que les gusta otra cosa, bueno, este es el tiempo que nos toca estudiar. No hay otro tiempo para que nosotros vivamos. En esto yo creo que hay que distanciarse de dos grandes males. Uno es la utopía, el sueño del paraíso que va a llegar, no sabemos cuándo ni dónde, y que entre medio construye infiernos en la sociedad. Y también de esa mentalidad como retrógrada, es decir, todo tiempo pasado fue mejor. A mí me encanta este tiempo histórico, con sus dolores, con sus dificultades, con sus miserias, pero también con su inmenso espacio de construcción, de esperanzas, de realidades, de vida mejor. De esperanza. Qué bonito lo que dices, qué importante. Mensaje final, porque se nos ha acabado el tiempo rapidísimo, Alejandro, con todo el testimonio que nos cuenta. Vas a tener que venir a otro programa. Invítame. Pero por supuesto. Para mí ha sido un agrado estar aquí en Capital Radio. ¿Y tu programa en Radio Agricultura? Historia, libros y banderas, pero también estoy los jueves de historia en Nuevas Voces. Y muy contento con ambos. El segundo lo conduce Tomás Bengolea y José Ignacio Palma, en el caso de mi jornada. Y en el Historia, Libros y Banderas comentamos libros toda la semana. Así que yo espero estar por aquí. Me han invitado ya a dar unas charlas para mayo, junio. Tenemos que ver bien los aquí horarios, entonces. porque también vuelvo a las clases en Chile. Entonces tengo que compatibilizar clases, investigación, con esto que me encanta, que es venir a ¿Qué clase das en la Universidad Tarapacá? ¿Qué asignatura? Yo hago investigación. No, sí. pero doy muchas charlas de formación de jóvenes, y doy charlas sobre Chile republicano y sobre los últimos los 30 años, es decir, 1989, 2019. ¿Algún sueño, por eso, sueño que veas cercano por cumplir, que te gustaría? Tú dices que esta es tu mejor época, en todo nivel de cosas, sobre todo política. Mira, mi sueño es que esos 3 desafíos que te planteé para América Latina y para Chile, la democracia republicana bien desarrollada, con seguridad, con oportunidades para la gente, el progreso económico que no se queda en crecimientos raquíticos o mediocres, y el progreso social que llega a las distintas capas de la sociedad y se transforma en vivienda, en salud, en educación, no sea una cuestión que se postergue. Los gobiernos, pero no solo los gobiernos, también los privados, tenemos que tener sentido de urgencia. No puede ser que digamos, mira, vamos progresando de a poquito, sin prisa y sin pausa, con urgencia, con determinación, con decisión. Con trabajo. La mediocridad, dejarla de lado. Si alguien cree que los problemas se solucionan a 60 años plazo, algo que podría estar a 10 años plazo, bueno, esa persona tiene que dar un paso al costado y tenemos que traer a alguien más competente o que le duela más la miseria, la falta de vivienda, las personas que, estando enfermas, requieren una operación y no se las hace el sistema. O sea, tenemos que trabajar con más... Salud, educación. Bueno, entonces en mayo, profesor, cuando vuelva, aquí le esperamos, Capital Radio. Yo le aviso, pues. Bueno, por supuesto. Ok, muchísimas gracias. A su orden, muchas gracias a ti. Qué honor haberte tenido aquí, que nos cuentes, oye, un testimonio y has venido acompañado además. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Un gusto fue para mí. Alejandro San Francisco, profesor académico de la Universidad de Tarapacá en Chile, historiador, cientista político. Oye, una eminencia, ¿eh? No cientista político, analista político. Bueno, analista político. Claro, porque ciencias políticas es una carrera. No he estudiado eso. Gracias, nos vemos el próximo domingo con otro capítulo tan interesante como este. Pero este ha sido, wow, no se lo pierdan. Hasta la próxima semana, hasta luego.